del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada, vamos a comenzar con una oración, así nos preparamos para escuchar el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que estén bien. Creo que ya hace como 2 semanas que no nos vemos. Sería la última vez que fue hace 2 martes que subió un programa. Tristemente el martes pasado no se pudo por complicaciones, justo que eran por temas de... No se pudo preparar el programa, también tenía que rendir parciales y tantas cosas que complicaban y no tenía tiempo. La verdad que a veces a uno no le da el tiempo para todo. Pero obviamente nunca vamos a abandonar la radio. Eso no, es una forma de evangelización. Estamos felices acá, estoy feliz de poder estar acá, de volver a poder estar con los que escuchan, porque también siento como una compañía. Y a la vez con Gise. ¿Cómo estás, Gise? Hola Bauti, ¿cómo están todos? Bien, acá un gusto de estar de este lado. Dios los bendiga a todos. Bueno, estamos felices de poder estar acá, felices de compartir un momento. Pero, como habrán visto en la miniatura, habrá sido algo raro. ¿En qué manera? Porque no aparece ya San Francisco de Asís. Ya aparece uno. Ya se habrán dado cuenta que también los colores, la paleta de colores cambiaron. Ya no es más marrón, sino un medio gris-verde. Y uno dirá, ¿qué pasó? Bueno, se cambió de santo ya. Pasamos a otro santo, pasamos a otra temporada. Y uno se preguntará, ¿de cuál es? Uno le agarrará la duda, ¿qué santo vamos a tocar hoy? El santo que vamos a tocar hoy va a ser San Buenaventura. Claro, y también otros más. ¿Y por qué San Buenaventura? Bueno, elegí San Buenaventura primero para seguir este hilo franciscano. Bien, considero de que es importante, ya que comencé con San Francisco de Asís, seguí con San Buenaventura. Una persona, un religioso muy importante, un obispo que llegó a ser muy importante para la orden franciscana, pero también para la iglesia. Y con la relación que tenía con San Francisco de Asís de una forma u otra, ha demostrado una gracia enorme, tanto para la orden franciscana como para la iglesia. Pero bueno, ya hemos hablado un poco de San Buenaventura hace unos programas, cuando planteé y mostré que la fuente principal que iba a utilizar para hablar de San Francisco de Asís iba a ser la leyenda mayor, escrita por San Buenaventura. Ahora voy a hablar de vuelta un poco de San Buenaventura para los que no escucharon, para conocerlo un poco más y qué relación tuvo con San Francisco de Asís, con los santos en general y también, obviamente, también con la orden franciscana. Y dando de aquí a un tema principal que es para los jóvenes. San Buenaventura, uno de los grandes teólogos y místicos franciscanos del siglo XIII, sigue siendo una figura profundamente actual. Y uno dirá, ¿cómo? Porque estamos hablando del siglo XIII. Y aún así su mensaje, como es tan parecido con el mensaje de Dios en la Biblia, no estoy
diciendo que son iguales, ¿no? Obviamente la revelación principal y la que nosotros sostenemos es la Sagrada Escritura, pero principalmente decimos de que San Buenaventura con su mensaje que daba es actual y también sirve para los jóvenes, ¿bien? Especialmente por su enseñanza sobre el silencio y la interioridad. Su vida y su obra muestran que el camino hacia Dios comienza dentro del corazón. Cuando hablamos obviamente de interioridad, hablamos de algo interior a nosotros mismos, nuestro interior. Cuando nos referimos a esto no estamos hablando de los huesos, del hígado, de los pulmones, no, estamos hablando a nuestro ser como tal, ¿bien? De no concentrarnos tanto en la carne, en la figura exterior, sino en lo interior, ¿bien? Y eso ha mostrado San Buenaventura un proceso como tal. San Buenaventura nació en Vagnoregio, no tengo buena pronunciación italiana todavía, en Italia específicamente, alrededor de 1217. De niño padeció una enfermedad grave, ¿bien? Y su madre pidió la intercesión de San Francisco de Asís. Esta es una de las relaciones más grandes que tiene en persona San Buenaventura con San Francisco de Asís, debido a que por la intercesión que tuvo con San Francisco de Asís, él se sanó. Bien, ya de niño se sanó y Buenaventura vio siempre esa experiencia como un signo de amor a Dios y de Dios, y un llamado particular a entregarle la vida. Más tarde estudió en París, donde se destacó por su inteligencia y su humildad. Allí ingresó en la orden franciscana, convencido de que su vida debía responder con gratitud a la gracia recibida. Su espiritualidad tuvo marca desde el inicio por la sencillez, la contemplación y el deseo de vivir profundamente unido a Dios. Y ahí uno se da cuenta, bien, de que, hablando vulgarmente, por así decirlo, el hombre era un bocho. O sea, el hombre sabía, bien, este santo sabía. No era simplemente que armaba castillos en el aire. O sea, él sabía. Fue a una universidad. Si no me equivoco, él también dio cátedra en la universidad en París, en la parte de filosofía de la orden franciscana. Y que era amigo de San Tomás Aquino, perdón, que San Tomás Aquino daba filosofía en la Universidad de París en la parte de los dominicos. Bien, en esas dos órdenes, San Buenaventura daba en los franciscanos y Santo Tomás de Aquino en los dominicos. Y ahí uno se da cuenta la relación primero que tuvo San Buenaventura, de ese dicho, por ejemplo, que dice el eclesiástico, si andas, o Proverbios puede ser, permítanme equivocarme, que habla de júntate con gente sensata, ¿bien? Porque de ahí serás sensato. Y ahí uno muestra esto de, también la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, San Buenaventura también se relacionaba con gente no simplemente inteligente, bien, un sabio, sino también se juntaba con gente humilde. Santo Tomás Aquino también era humilde. Obviamente tuvo un proceso largo y grande, como toda una persona, pero llegó a la santidad, lo que nosotros hoy día no. Pero ya viendo esto de la influencia que tuvo por medio de San Francisco de Asís, también esto de la influencia con sus externos, con las otras personas, viendo también que él enseñaba, no era simplemente que él aprendía, sino que él enseñaba y también de ahí aprendía. Ahí vemos un poco y lo conocemos más. Y uno dirá, bueno, ya lo conocemos un poco, pero ¿qué tema principal tocarás hoy? Uno de estos temas va a ser una de sus enseñanzas, ¿ok? Esta enseñanza aparece claramente en su obra más conocida, Itinerarium Mentis in Deum, que sería el itinerario de la mente hacia Dios, ¿bien? ¿Y qué sería esto? Bueno, allí esto es una obra, más que nada. Allí se presenta el camino espiritual como una subida progresiva hacia el encuentro con Dios. En el primer capítulo, Buenaventura invita a iniciar este itinerario entrando en el alma. Afirma que no se puede afirma que no se puede hallar a Dios hacia afuera si antes se lo descubre dentro de uno mismo. Por eso, el primer paso del camino espiritual es detener el ruido. ¿Bien? Y ese es el tema principal de hoy. Cómo para estar con Dios no tiene que estar el ruido. ¿Bien? Creo que a veces se nota mucho.
en las adoraciones, por ejemplo, sin alabanza, sin ningún himno, nada. O también una misa a veces, de ese silencio, porque a veces, por ejemplo, no sé, yo que soy de Buenos Aires, yo conocía Buenos Aires, era puro ruido, demasiado ruido. Después me mudé a Carlos Paz, bien, en Córdoba, Carlos Paz específicamente, y era tranquilo, tranquilo, tranquilo. También iba a encuentros y retiros en Villa Allende, y también es tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y, hay y justo esos lugares era más fácil, por ejemplo en Villa Allende, encontrar a Dios, ¿bien? De hablar con Él. Era un momento obviamente donde había oración, donde había alabanza, pero también esos silencios, esa tranquilidad que te da, es más fácil buscar a Dios y es más fácil escuchar a Dios, ¿bien? A veces uno habla con Dios, pero se olvida que no es un monólogo, es un ida y vuelta, o capaz que simplemente va a ser una ida y no lo voy a escuchar, pero ese silencio es también lo que fortalece. Y San Buenaventura, en esta obra del itinerario, plantea del silencio como tal y del ruido, ¿bien? Profundamente para exponer un poco esta obra de él, este escrito, él se inspira, bien, por San Francisco de Asís, cuando subió al monte Alberna, y de ese monte tuvo los estigmas, bien, y que ahí se le apareció un serafín con la forma de Cristo, crucificado. Que solemos pasar, creo que la puse, una imagen de San Francisco de Asís en su elevación con Cristo, con la imagen del serafín con la forma de Cristo crucificado. Creo que lo pusimos en uno de los programas de San Francisco de Asís. Pero sí se nota esto de cómo San Buenaventura está muy relacionado con San Francisco de Asís y cómo de él se inspira mucho, ¿bien? Y de ahí son 7 capítulos esta obra. De esos 7, 6 son inspirados por las alas del serafín, que son 6. De esas alas se inspira y termina como dando un proceso de cómo el hombre, esto es muy parecido al método agustiniano, de cómo el hombre en lo terreno, por así decirlo, en lo perdido en el mundo, llega a una elevación en ese proceso, en ese verbo, se termina diciendo el sursum actio, ¿bien? Y de ahí llega a una elevación que no es, bien, no es por nuestros méritos, sino que Dios, sin mérito alguno el hombre, no tiene ningún mérito, solo que Dios te eleva, ¿bien? Y llegamos a la elevación, ¿bien? A la elevación profunda, que sería el 7º capítulo que concluye la obra de San Buenaventura. De estos 7, justo San Buenaventura, por lo que estuve yo estudiando, por lo menos, uno se da cuenta de cómo los números están muy relacionados con todos, ¿bien? Ya, por ejemplo, de las 6 alas se inspira, bueno, de las 6 alas se inspira, termina siendo 6 capítulos. Del 7, que justo también es el 7º sucesor de la orden de San Francisco de Asís, el 7º sucesor. Y todo esto lleva diciendo como que, primero el lenguaje tiene él, viene el vocabulario, en qué sentido, los términos que utiliza, por ejemplo la pax, que termina diciendo que la paz es algo que el entendimiento no puede llegar, ¿bien? Que también lo termina diciendo en la obra. De los 7 capítulos, del primero hasta el 6º, que sería el de los procesos, ¿bien? Hasta la elevación. Los primeros 6 sería, hasta el 7º, los 6 primeros, uno puede con el intelecto, pero el 7º, la elevación, no la puede llegar a menos que no sea por el amor. ¿Bien? Ya el intelecto no puede llegar a la 7ª parte, porque no puede, directamente no puede. Pero el amor, que para los franciscanos principalmente el afectio, es muy importante. Es lo más importante, una de las cosas más importantes para la orden. Y de ahí dice, y termina diciendo, de que eso hace de una o cierta forma más no accesible. No quiero decir que Dios se limita simplemente en el amor, ¿bien? De uno, pero es más fácil como entenderlo de una forma también, esa elevación. Pero bueno, ya explicando más o menos la obra de San Buenaventura y también cómo fue, voy a adentrarme a esto del ruido y del silencio. En el capítulo final del Itinerarium
Buenaventura describe que la contemplación más alta como un estado es el silencio santo. Bien, enseña que esta unión profunda con Dios no se alcanza con el bullicio, ni con la ansiedad de la mente, sino cuando el alma queda en una quietud, humilde, reconociendo su pequeñez y abriéndose por completo a la presencia amorosa de Dios. Solo cuando los deseos desordenados, los pensamientos confusos y las distracciones se aquietan, el alma puede elevarse a Dios y descansar en Él. Ahí uno entiende este mensaje que quiere dar Buenaventura en el escrito y cómo, por ejemplo, lo podemos llevar a la práctica. Uno a veces está muy alterado, sufre estrés, es normal sufrir estrés, y más si uno quiere llegar a la santidad. A veces uno dice, ¿cómo no me di cuenta antes de que esto era tal? De esto era pecado, por ejemplo, de que esto estaba mal, de que pin, que pam. Y cuando uno se da cuenta, claro, me doy cuenta y ahora es complicado tener una vida más santa. Entonces, no quiero la pereza, o sea, no quiero pecar por perezoso, y termina y no me da cuenta antes que estaba 3 horas, 4 horas acostado usando el celular. Y a veces como que sienten ansiedad y a veces como que sienten quiero, pero a veces no. Si puedo hacer cosas y tengo que hacer cosas, está esa frase de no dejes para mañana lo que puedo hacer hoy. Y de ahí como uno tiene que mejorar. San Buenaventura plantea muchas veces esto de una mejora, de un progreso, de un proceso también, de que todo lleva hacia Dios y que por sobre todo, que los ruidos, ya en el 7º capítulo se nota, de que no tienen que estar. Los ruidos no tienen que estar para llegar a la elevación. ¿Okay? Y de esos ruidos, muchas veces uno tiene que identificar. Uno como joven tiene que identificar qué ruidos tengo yo. Puede ser que a veces pase cosas que no tengo por qué pasar, o sea, no merezco a veces. ¿Qué por ejemplo puede ser? Capaz que problemas familiares, capaz que a veces también problemas económicos, capaz que uno no merece en cierta manera eso, porque ya nací con problemas familiares, por ejemplo, mis padres y mi mamá se pelean, pero hay que tratar bien. Sé que a veces estos temas son complicados, por sobre todo porque hay que entender a la otra persona y cómo también terminó siendo así a veces. Capaz con un temperamento, capaz con una postura más rígida, pero hay que ayudar a una persona y ayudar a sacarse los ruidos, ¿bien? Por lo menos en esta parte me toca a mí hablar y dialogar y proponer de que sos una persona con ruidos, ¿bien? Ya sea ruidos, ¿qué ejemplo puede ser? Tenés vicios, ¿bien? No sé, tenés ludopatía, tenés problemas más con el sentido del alcohol, por ejemplo, o a veces te estresás, ese puede ser también como un vicio, te estresás por todo, ¿bien? En vez de quedarte tranquilo, te estresás por todo. Y tenés esas cosas que a veces es complicada de resolver. Te invito, te propongo, a calmarte un poco. En cierta manera, ¿bien? O sea, cuando te digo calmarte, no es el sentido de que a veces si tenés muchas cosas que hacer, y no te digo que no pensé en eso, ¿bien? Pero que a veces no te dañe tanto a vos, porque también puede ser de que manifiestes ese daño y dañes al exterior. ¿Bien? ¿Qué se propone acá con San Buenaventura? De que por medio de Dios, ¿bien? Y por medio del silencio, los ruidos no te manejen. ¿Bien? De eso viene de que también si estás mucho tiempo con el celular, si tenés esto, si tenés lo otro, y mucho ruido, mucha molestia, que te impide llegar a Dios, ¿bien? Porque hay cosas que nos impiden, y muchas veces es por nuestra culpa, muy pocas veces son por lo exterior, pero también termina siendo también nuestra culpa. Entonces, te invito, te propongo, a que poco a poco, pues también San Francisco así termina diciendo, comenzar haciendo lo básico, después terminás haciendo lo imposible,
pero comenzá haciendo lo básico, lo principal, lo común. Y poco a poco progreses. Poco a poco puedas mejorar. Y yo simplemente, a ver, no te estoy diciendo, a ver, mejorar como cristiano, ¿no? Como ciudadano. También uno manifiesta como ciudadano sus problemas. Tratando mal a la gente, tratando a veces de salir de una que no tendría que hacerse cargo. Y tantas cosas, tantos problemas, de como termina diciendo San Juan Bosco. Nunca voy a decir, andá vos. No, primero yo. ¿En qué sentido? Como decía también él, formar buenos ciudadanos. Porque también la moral, como tal, que es una construcción social, como terminan diciendo, tiene muchísimos valores cristianos. Muchísimos valores. Se nota los 10 mandamientos. O sea, es una pavada. O sea, no mentiras, ¿bien? No mientas. Pero también es una pavada la verdad. ¿En qué manera? De que se necesita la verdad. ¿Por qué? Porque hasta ni un narco quiere que lo mientan. Se rodea con gente que le diga la verdad. ¿Por qué? Porque está en el precio de la mentira y la verdad. Bueno, de esta misma forma. Que los ruidos no nos aten. Que los ruidos capaz que a veces no vayan, capaz que vayan a estar, capaz que no. El tema es cómo nosotros lo escuchamos. Y si nada más fijamos, como dice San Pablo, examinad lo malo y quedaos con lo bueno, bueno, vemos qué pasa con los ruidos, lo asimilamos, bueno, sí, voy a hacer esto porque esto está bien, voy a descartar esto porque está mal, y así llamo un proceso, ¿bien? Como joven. Y también a uno que otro persona adulta le servirá. Pero en este silencio, para Buenaventura, no es simplemente ausencia de ruido, es un lugar interior de paz, atención y verdad. Es la disposición que permite escuchar la voz de Dios, conocerse a uno mismo y ordenar la vida con sabiduría. En un momento lleno de estímulos, velocidad y de ruido constante, su mensaje resulta especialmente significativo para los jóvenes. Y más que nada hoy en día. Quien no aprende a hacer silencio no puede encontrar claridad, ni sentido, ni a Dios. San Buenaventura, de su propia experiencia, nos enseña que el silencio no es un vicio, sino un encuentro, un espacio donde Dios transforma el corazón y guía la vida. Bueno, creo que se entendió. El programa de hoy va a ser cortito, la verdad. No planeaba mucho, que es una introducción más que nada al mensaje de San Buenaventura. Y como ya en los próximos programas vamos a ver esto de San Buenaventura y como tal, el mensaje de su obra muy buena del Itinerario. ¿Bien? Espero que les vaya bien, espero que se santifiquen, todos juntos también, y que podamos llegar a la elevación profunda. Nos vemos en el próximo programa, si Dios mediante quiere, y podemos obviamente, y espero que les vaya bien. Nos vemos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra.